súper contentos hoy de encontrarnos acá, no solamente por reunirnos, sino por presentar a grandes compañeros con mucha trayectoria. La verdad que me pone muy contenta. Y no tan solo hace 2 semanas atrás hicimos un hito en esta casa de estudio, logramos la minoría estudiantil y que refleja claramente una necesidad de peronismo universitario y nada, nos pone muy contento que hoy nos acompañen los compañeros y que nada, también dejar en claro el crecimiento exponencial que ha tenido la JUB en esta universidad. Así que bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra compañera, secretaria general de la JUB. Para nosotros nuestra querida Agu. Y bueno, y presentar a este compañero que lleva la militancia en la sangre y a la JUB en el corazón, que fue ex estudiante de esta casa, profesor, también abogado laboral y actual candidato a diputado provincial. Así que un fuerte aplauso para nuestro compañero. Ahí está, Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, ante todo, buenas tardes y agradecerles a todas y a todos los presentes, también la paciencia de habernos esperado en este retraso que tuvimos circunstancial y obviamente saludar a toda la juventud universitaria peronista, también a Costos y a Sumate, no solamente por construir esta instancia tan necesaria para nosotros y nosotras, que es discutir, bueno, el modelo de trabajo en la economía digital, en las nuevas tecnologías y en la realidad que hoy nos sumerge, pero sobre todo por la militancia que le metieron a esta última elección para esto que decía Nati, del crecimiento que tuvimos y lo importante que es para el peronismo universitario, no solamente tener la minoría estudiantil, sino poder haber alcanzado una vocalía en económicas, lo que implica también que nosotros ingresemos a esos espacios donde podamos dar estas discusiones, donde podamos dar respuesta a estos debates urgentes que hoy vamos a plantear acá y emerger, pero sobre todo para construir las garantías profesionales y estudiantiles para que nuestros compañeros y nuestras compañeras y nosotros mismos cuando nos egresemos podamos estar y dar respuesta no solamente al mercado laboral, sino también a una sociedad que espera que nosotros y nosotras seamos los profesionales que les podamos también ser garantes y le podamos también distribuir y ayudar en las soluciones que tienen y los problemas. Bueno, para arrancar un poco la idea de la charla era, bueno, cómo nos afecta en lo que a mí me compete. Yo soy la secretaria general de la Federación Universitaria Argentina, como dijo Nati, federación que nuclea todos los centros de estudiantes de todas las universidades nacionales del país. Por eso también es importante para nosotros y nosotras poder tener voz en estos espacios, porque somos la representación estudiantil de las problemáticas de lo que estamos viendo en nuestros planes de estudio y de cómo nosotros vemos esa discrepancia y esa diferencia que hoy tenemos entre quizás lo que estamos estudiando y lo que el mercado laboral nos exige, pero sobre todo
lo que circunscribe al mercado laboral. Estamos hablando de economías digitales donde la intervención de la inteligencia artificial y de los nuevos sistemas de producción y de relaciones laborales han emergido, pero sobre todo ha cambiado las relaciones que tenemos entre nosotros, entre el trabajo, con el trabajo, y las relaciones que tenemos también con las representaciones de las respuestas de las necesidades de defender y proteger a los y las trabajadoras en este contexto en el cual no solamente estamos hablando de la inversión de una nueva forma de trabajo, sino también de que esta economía o de este sistema de información que está también tan avasallado por los algoritmos y por la rapidez y la inmediatez y también por la efectividad, bueno, cómo nos afecta a nosotros y a nosotras, primero que nada, en el ingreso a esos trabajos, y también cómo nosotros nos sentimos en tanto a la protección que tenemos en esos laburos. Más que nada, no solamente pensarlo desde el lado de la economía y de cómo se genera ese sistema económico, de quizás muchos trabajos de economía digitales o de plataformas que están emergidos en relaciones económicas a través de una nueva economía descentralizada que hasta va por fuera de los controles del Estado. Por eso también es importante hablar de las criptomonedas, de las economías de los bitcoins, porque donde nosotros desconocemos, lo que termina sucediendo es un Estado que no interviene, y donde el Estado no interviene, quien se llevan las mayores ganancias siempre son los grupos económicos, pero quienes ponen el cuerpo y son los que sufren esas desigualdades son los y las trabajadoras. Por eso para nosotros era un debate urgente que hoy estemos acá hablando también y debatiendo sobre esto, pero sobre todo conversando con Huguito de la necesidad de proteger el trabajo, de cómo podemos también mejorar las condiciones de acceso a esos trabajos, pero sobre todo de viabilidad en nuestra rutina y nuestra sociedad en la cotidianidad, porque vemos también cómo esto va afectando no solamente las relaciones laborales, sino también las relaciones personales en un contexto en el cual la economía está no solamente estancada, sino también no genera trabajo. Bueno, en una economía que no genera trabajo y que terminan emergiendo estos sistemas globalizados donde hay una desregularización del Estado, bueno, nosotros y nosotras tenemos que plantear con nuestros legisladores poder generar garantías de protección a través de distintos desafíos jurídicos que tenemos, institucionales y regulatorios, para poder darnos no solamente un marco de contención a las juventudes, sino también podernos dar una perspectiva de inserción al mercado laboral con garantías laborales y con representación gremial para que podamos defender nuestros trabajos, pero sobre todo para poder generar cada vez más trabajo, porque nosotros sabemos que estas economías lo primero que hacen es buscar toda la desregularización desde el marco normativo para poder ir y poder llevar la plata a paraísos fiscales donde no tengan que dejar ningún rédito al país y todos nosotros tengamos que terminar siendo commodities de esta desregularización. También pensar cómo nosotros y nosotras también nos sentimos en esos mercados laborales de una exigencia tal en la cual la perfección de la IA y el sistema nos termina arrastrando a una frustración en la cual nosotros no nos sentimos lo suficientemente preparados, pero sobre todo nos termina afectando psicosocialmente en nuestro propio desarrollo personal y cómo también nosotros debemos también desde este lado pensar cómo podemos proteger también la salud mental de los y las trabajadoras en estas economías donde nosotros vemos que siempre son individualizadas, sectorizadas, y todo lo que empieza desde lo individual termina afectando en lo colectivo porque terminan generándose solamente intereses particulares. Así que no quiero monopolizar la palabra porque yo sé que todos vinimos a escuchar a Huguito, pero sí algo que me parecía importante resaltar, que nosotros y nosotras no solamente tenemos que generar este espacio, sino que también tenemos que ser los hacedores de la lucha, de la construcción de esta historia, de que el trabajo se genere, pero que se genere con las garantías y con las protecciones necesarias, no solamente desde el marco regulatorio, sino también desde las distintas modificaciones estudiantiles que se pueden hacer. Por eso es importante nuestra
militancia. Por eso es importante garantizar la mesita y la diaria, porque cada compañero y compañera que se encuentra en esa frustración muy grande cuando o desaprueba un examen, o cuando ve que no puede encontrar laburo, o cuando ve que no está lo suficientemente preparado para poder afrontar algún trabajo, bueno, quienes construyen las garantías para poder ser mejores profesionales, para poder mejor insertarnos, para poder traer estos debates que son necesarios para los estudiantes y escucharnos, saber qué es lo que nosotros vemos. Bueno, eso es importante, pero también solamente es una realidad efectiva gracias a que los compañeros y compañeras de la Juventud Universitaria Peronista están todos los días haciendo resistencia, militancia y laburo en cada universidad a lo ancho y largo del país. Así que agradecerles y los dejo con Hugo. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, en primer lugar, subí medio emocionado, hay un compañero que me hizo emocionar, me hizo acordar algunas cosas de Mar del Plata. Y es una emoción, como bien decía la compañera que presentó, estar hablando de la universidad en la que uno se recibió, ¿no? En este marco, con esta estética hermosa, que ya la hemos tenido en su momento cuando hablamos también acá en esta facultad con Raúl Reyes del modelo argentino para el proyecto nacional en su momento. Les quiero agradecer por eso la invitación a Federico Argüelles, esta gran iniciativa. Agradecerle también a Albana, que la conocí antes de que sea autoridad, la conocí en el sindicato de camioneros. Y después, bueno, te vi en la tercera marcha federal, ahí siendo oradora, leyendo un documento ya como autoridad. Felicitar a la JUP también por ser minoría, después ya vamos a ser mayoría. Y recordar también que en esta facultad, aparte de haberme recibido y formado, recuerdo un hito, que creo que lo mencioné la otra vez, que demuestra que hay una continuidad en nuestra historia, y en el 2005, ya se están por cumplir 20 años, acá en esta facultad recuerdo que cuando se estaba haciendo la Cumbre de las Américas, en la ciudad se estaba haciendo la Cumbre de los Pueblos como respuesta a esa apertura indiscriminada del mercado que querían hacer con el ALCA. Aquel ALCA al carajo trae a la memoria este mismo lugar. Bueno, dio el marco Albana. Yo la verdad pensé que el flyer era un poco engañoso para que venga a hablar de lo que quiera, sí, no quería hablar de la era digital, pero bueno, igual dio un marco Albana. Creo que también es importante resaltar el valor de la universidad pública. Yo pensé que ibas a desarrollarlo. Igual voy a tratar de ser breve, a ver si algunos compañeros pueden hacer uso de la palabra también. Y creo que la universidad pública, los compañeros, ustedes tienen quizás argumentos más actualizados, pero en toda esta pelea que se está dando, además de ser un elemento esencial como un factor de movilidad ascendente que nos viene del peronismo y que tiene que ver con la justicia social, también es un elemento fundamental para la soberanía y la independencia económica. Y creo que el peronismo la concibió de esa manera. La universidad pública nos da profesionales que tienen que estar comprometidos, habiendo recibido de la comunidad esa formación, para devolver lo que han obtenido en su educación, pero también porque el Estado y la universidad tienen que tener una articulación con el mundo corporativo, el mundo privado, para direccionar y orientar la defensa de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales y de lo que significan, sobre todo hoy en día en el concierto internacional. Todo esto está en debate, ¿no? Creo que Perón, cuando sacó los aranceles a las universidades, cuando creó la UTN, que en su momento era la UON, creo, la Universidad Obrera Nacional, que tuvo como su primer rector a un compañero, ahí Juliano me corregirá, de ATE, cuando ATE estaba en la CGT. No hay ningún problema con que ahora esté en la CTA, pero digo, ¿cómo es el origen de la situación y cuál es el objetivo que tiene la universidad pública?
esto del compromiso de los profesionales que surjan dedicados a la sociedad para enriquecerla, creo que es un valor fundamental. No sé si se cumple en todos los casos, se me cae la teoría porque creo que el Toto Caputo y Sturzenegger salieron de ahí, hacen todo lo contrario, pero creo que este es un valor fundamental y no quería dejar de decirlo en la universidad donde me recibí. Y ya que le metiste por el lado de la era digital y el mundo del trabajo, no voy a hacer un análisis técnico, sino conceptual para la discusión y ni siquiera como una conclusión definitiva, sino para el debate, ¿no? Es verdad lo que estaba señalando Albana, y muchas veces se menciona, propios y extraños lo hacen, dicen, el trabajo no es el mismo que hace 50 años. Es una realidad, una verdad de perogrullo, prácticamente, chocolate por la noticia, lo dicen propios a veces. Y la composición del trabajo protegido, del trabajo dependiente, que está en blanco, con derechos laborales, con seguridad social, está disminuyendo, por lo menos en nuestro país, y se puede advertir mirando las estadísticas nomás, ¿no? Las estadísticas del CIPA te dicen cuánta gente hay en blanco, cuánta gente está en negro, y claramente los que están registrados, sobre todo en este último tiempo, pero ya desde la época de Perón a la fecha, ha disminuido y ha cambiado la composición del mundo del trabajo claramente. Los datos a veces no están muy actualizados y surgen con demora de algo de 3 meses, pero si tenemos una masa de trabajadores activas de 21 millones de trabajadores, 6 millones y monedas, 6.200.000, serán los que están en blanco de la actividad privada, unos 3 millones y monedas también del sector público, más los monotributistas, más las trabajadoras domésticas, tendremos unos 12 millones, unos 13 millones, un 40 o más está en la informalidad, son trabajadores comúnmente denominados en negro y a los que muchas veces se dicen que están fuera del sistema, ¿no? Que no nos protegen ni las normas del trabajo ni las de seguridad social. Frente a esto tenemos distintas respuestas. Las que nos dicen, como es en el caso actual, que hay que hacer reformas laborales que bajen derechos para proteger más. Parece medio paradójico, pero es básicamente lo que nos dicen. Es por las pymes, es para generar empleo, tenemos que bajar la rigidez de las leyes, son demasiado inflexibles. Esto ya pasó en los 90, cuando se hablaba de la flexibilización laboral. Los convenios colectivos son demasiado rígidos, hay que hacerlos menos protectores. Son antiguos, son tan obsoletos, se tienen que adaptar a la tecnología. Ese es un discurso que, por supuesto, no lo comparto. Lo que genera o destruye el empleo son las políticas económicas y no las leyes laborales. Quizá en alguna pequeña medida sí puedan tener alguna influencia, pero quienes nos vienen con este discurso nos hablan de modernización laboral, reformas laborales modernas, que es justamente lo que se está tratando, y te dicen que es necesario que la indemnización no sea tan onerosa para el empleador, que el periodo de prueba sea más largo. Recién tuvimos una conversación previa y me decían acá como, por ejemplo, Coto toma empleados por 6 meses para poder ir cambiándole y despidiéndole. Esto es algo que le dejó la ley Bases, que extiende el periodo de prueba, algo que se viene practicando desde hace mucho cuando vienen los gobiernos de este tinte ideológico y que quieren hacer que sea más fácil la salida del mundo laboral, ¿no? Pero también hay otro discurso, que eso creo que tenemos y nos debemos una discusión interna, que nos dice que el mundo del trabajo ha cambiado de tal forma que va a ser imposible que se retrotraiga a la situación anterior, que el impacto de la tecnología, la era digital, la inteligencia artificial, la robotización, la automatización y el crecimiento demográfico es tal que sí o sí y necesariamente no va a haber más pleno empleo o cifras cercanas a ese pleno empleo. Lógicamente que acá nadie es necio y sabe que el mundo realmente está cambiando, todas las actividades están cruzadas por el impacto tecnológico. Con Raúl Reyes también hemos dado
charlas por distintas organizaciones sindicales. En este sentido no lo voy a profundizar, pero sí ver lo conceptual de esta visión. El mundo del trabajo está retrocediendo en lo que hace a la protección y surgen nuevas formas, por ejemplo las plataformas digitales. Hoy día se está discutiendo a nivel internacional en la OIT cómo se regula esto. Son trabajadores que se conectan a través de una plataforma y que no tienen una relación directa con el que se llena de plata, ¿no? Está la parte débil y la parte fuerte, pero ahora están vinculados por una plataforma. ¿Cómo hacemos para protegerlo? ¿Le creamos una protección diferenciada? ¿Le aplicamos la ley de contrato de trabajo del 74? ¿O son trabajadores independientes, colaboradores que emprenden, que tienen un emprendimiento? Esas son discusiones que se están dando en la actualidad. Pero lo que creo que hay que poner sobre la mesa, tanto para la respuesta que dice que hay que avanzar con reforma laboral flexibilizadora, como para aquellas que puede ser discutible, que dicen que no se va a generar más el pleno empleo y que hay que tratar de institucionalizar todas estas cuestiones que quedan por fuera del mercado laboral, inclusive creando sindicatos, y ya si creas un sindicato le estás dando una cuestión de permanencia, ¿no? Estabilizando una situación que históricamente para el peronismo era de vulnerabilidad, o sea, sindicalizar por el hecho de estar precarizado, por interpretar que, y es para la discusión, no estoy haciendo una afirmación definitiva, pertenecen a una economía popular que es de subsistencia, puede ser una salida. Se dice esto inclusive aunque se hubiese crecido a tasas chinas en los momentos de mayor esplendor de los últimos tiempos, nunca se pudo llegar a la protección total de toda la masa de trabajadores. Yo creo que la cuestión, más allá de estas discusiones, ni de la ley laboral, ni si es posible o no frente a la explosión demográfica y la tecnología, el impacto de la tecnología en el trabajo, discutir acerca del modelo de país que tenemos. Y esto recién lo estábamos hablando con varios sindicatos acá al lado, en el sindicato de casinos, y un compañero ferroviario creo que dice, acá la discusión en definitiva es de soberanía. Y esa es la verdadera discusión que tenemos, compañeros. Muchas veces cuando se habla del mundo del trabajo, no sé cómo hacen el rulo siempre para decir que el peronismo está desactualizado, te dicen, no, pero el peronismo es viejo, es para otra época de la industrialización, del fordismo, del taylorismo. Dicen, ya no se puede adaptar a los nuevos cambios y a la evolución, y yo los invitaría cuando dicen todas esas estupideces que lo lean a Perón mismo, que Perón decía que hay principios permanentes y después que las formas evolucionan y se adaptan al cambio del tiempo. Perón claramente iba al fondo de la cuestión y nos dejó un legado también, incluso escrito en la comunidad organizada. Decía, analicemos filosóficamente cuál es la función del ser humano. El ser humano trasciende, no solamente es una cuestión material y de ideas, sino también de espíritu, y eso es lo que tenemos que proteger. Nos dejó conducción política, que también es aplicable a la actualidad a pesar de que cambie la tecnología y los tiempos, y nos dijo, condensando todo esto, que para salir de la situación nos teníamos que organizar en un modelo nacional para un proyecto de país. Entonces, compañeros, creo que es para la discusión, pero la cuestión va mucho más profundo de la materia de regulación laboral, sino del modelo de país que necesitamos y de la soberanía que está en juego. Y en este momento, como quizás desde hace mucho tiempo no se da con tanta virulencia la confrontación de estos pensamientos, de estos modelos. El último 7 de septiembre, gracias a Dios, creo que se le puso el primer freno al gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y no solamente se plebiscitó y se validó una gestión, que es la del gobernador Axel Kicillof,
en la provincia de Buenos Aires, que defiende un rol en el Estado, recién también lo estábamos conversando, en las funciones y los deberes más elementales que tiene un gobierno, que es atender la salud, atender la educación, atender la obra pública. Pero no solamente se validó eso, o la de los intendentes, ¿no?, sino que se confrontaron dos modelos porque así lo quiso el Estado Nacional y directamente dijo, bueno, vamos a confrontar con la provincia más grande que tiene el caudal electoral más importante del país y vamos a oponer estos dos modelos. Y nosotros vemos que el modelo del gobierno nacional ataca a todos los sectores de la sociedad, pero fundamentalmente a los más débiles y a los más vulnerables. Ya lo vimos con los jubilados, que no solamente se frena un aumento que establece el Congreso, que la verdad que es mínimo, pero claramente es de justicia, les recortan los medicamentos y encima los reprimen, demostrando la crueldad absoluta que tiene este gobierno. Con los discapacitados, vetando leyes también de emergencia, lo vemos con los trabajadores, con esa jactancia y con ese casi sadismo que tiene el gobierno cuando aplaude los despidos. Recién hablamos también, por ejemplo, cuando anunció los despidos de la AFIP, que después no se concretaron, cómo aplaudían y decían, fuera estos números, ni siquiera este aspecto humano que señalábamos en la filosofía del peronismo, que pasan a ser desempleados o formar parte del ejército de la informalidad. Pero también lo vemos con los sectores productivos, ¿no?, con la industria nacional, con el ataque fuertísimo que están recibiendo las pymes. Más de 16.500 pymes han cerrado en el país, y esto se debe a un modelo de país, ¿no?, a la apertura indiscriminada de las importaciones que no se están generando en general en todo el mundo, ni siquiera en el país que admira el presidente, con el presidente que se arrastra, que es Donald Trump, que plantea en todas las cuestiones seguramente aspectos en los que estamos de desacuerdo, pero con lo que refiere a la protección de la industria nacional y del consumo interno y del mercado interno de Estados Unidos, dice, yo voy a proteger la industria nacional. Bueno, en nuestro país ocurre exactamente todo lo contrario. Pero tampoco lo vemos ni siquiera con lo que uno podría presumir que eran los sectores que acompañaron a este gobierno, y lo vimos claramente con el tema de las retenciones cero, que en 3 días se la llevaron 6 o 7 agroexportadoras cerealeras, que son los mismos de siempre, son los beneficiarios de este gobierno, de este modelo, conjuntamente con el sistema financiero de la timba, con las empresas, grandes empresas energéticas, y todo el resto queda fuera del sistema, queda fuera del modelo que pregona este gobierno. Y no solo esto, compañeros, sino que estamos frente a un modelo que instala el odio de manera sistemática, la agresión, la descalificación como metodología que nos dice que la justicia social es un robo, claramente atacando al peronismo, y que tiene como tenía como uno de sus más claros exponentes a un señor que renunció hace poco, que es José Luis Espert, que prometía cárcel o bala, y después, bueno, terminó llorando en un programa de televisión porque no podía explicar de dónde provenía el financiamiento de su campaña. Pero más allá de eso, lo preocupante, realmente preocupante, es que este gobierno sostuvo, lo mantuvo hasta el último momento, y le suelta la mano no por el financiamiento narco, lo que nos da que sospechar de hasta dónde llega y hasta dónde salpica la cuestión, sino porque se estaban cayendo a pedazos en las encuestas. Ese fue el único motivo. Y esta degradación de la política al extremo la seguimos viendo y la vemos desde el principio del gobierno, con los espectáculos patéticos a los que nos somete, y que no son más que otra cosa que tratar de tapar los escándalos como este y la tremenda crisis económico-social que estamos sufriendo, pero no se puede tapar el sol con la mano. Esto es el modelo que estamos confrontando, y que ahora vamos a tener un segundo round, compañeros y compañeras, el 26 de octubre, y va a ser crucial. Es muy importante, yo creo que la mayoría de la sociedad
ha tomado conciencia, lamentablemente por lo negativo que ha sido este gobierno desde que empezó, de la importancia que tiene el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación se definen cuestiones absolutamente trascendentes para los destinos de un país. Hemos visto cómo, ni bien inició el gobierno a través de un DNU, el 7023, abarcó prácticamente todas las materias que hacen a la vida de un país, inclusive con reforma laboral vinieron, se pudo frenar por una acción de la CGT, también por la acción gremial, el primer paro que se le hizo el 24 de enero ni bien inició este gobierno. El capítulo laboral fue el único que se dejó sin efecto, pero después hay un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la apertura de las importaciones, que siguen vigentes y que no se pudieron modificar justamente porque en el Congreso no están las mayorías necesarias en diputados, por ejemplo, para dejar sin efecto ese decreto. Y también lo vemos con la forma que tiene el gobierno, cuando no puede gobernar por decreto, veta las leyes que sí favorecen al pueblo, como ocurrió con la ley de financiamiento universitario, que se pudo insistir a través del Congreso y se rechazó ese veto, con la emergencia pediátrica con el Garrahan, como ocurrió también con la ley de discapacidad, en las que sí se pudo insistir, y lamentablemente con el aumento jubilatorio no se pudo por algunos 5 o 6 diputados que no votaron a favor de insistir con este aumento que ni siquiera era demasiado importante para el jubilado. Estas son las discusiones que se dan en el Congreso de la Nación y que tienen que ver muchas con nuestra soberanía. Por ejemplo, la marina mercante, ¿no? Que ya lo hemos visto en otros periodos de nuestra historia, recién lo conversábamos con los compañeros, no afectan solamente la cuestión laboral, sino la cuestión de soberanía, que cualquier país de cualquier bandera pueda navegar nuestros ríos y nuestros mares. Estas son las cuestiones que están en juego, compañeros. Por eso tenemos que ganar, por la defensa de nuestra soberanía, por la defensa de nuestro interés nacional, para frenar el endeudamiento criminal al que nos somete el gobierno de la nación, para defender todos nuestros derechos. Pero, compañeros, a partir del 26 de octubre también tenemos que pensar que se van a producir otras discusiones y que tenemos el deber y la obligación de constituirnos como movimiento nacional, sí, sobre la base del peronismo, pero para poder crear una alternativa capaz de derrotar a este gobierno en el año 2027, pero también para construir un proyecto de país que nos contenga a todos, dándonos esperanza y futuro a todos los argentinos. Muchas gracias, compañeros. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes también para los oradores de hoy. Te quería hacer una consulta justamente por la insistencia que hubo en el Senado, en el Congreso en general, con las leyes. Que ahora el Gobierno Nacional dice, la ley de emergencia en discapacidad se promulga, pero no hay fondos. Díganme de dónde saco esa plata. ¿Qué se puede hacer ante eso? Vamos a tener que ir a la justicia, porque es ley. Yo creo que, pido disculpas porque estoy medio gripado, por ahí tengo un tono de voz medio bajo hoy. Yo creo que la salida de todo esto es definitivamente política y tenemos que terminar en las urnas con este gobierno, porque están obsesionados y van a seguir hasta lo último, ¿no? Ya tenés la ley, ya insististe con los 2/3 que son necesarios y siguen poniendo palos en la rueda. Cuando le dieron la plata a la AFI o a la CIDE, ahí sí estaban en fondo de millones de pesos y sin embargo actuaron y van a seguir actuando. Se fue ante la Corte Suprema y se dejó sin efecto la reforma laboral, que era mucho más profunda. Después también con la ley bases aplicaron parte de la reforma laboral y siguen insistiendo ahora con el Consejo de Mayo, diciendo que van a venir por más reforma laboral. Y el presidente nos lo dice en la cara directamente. Lo dijo antes de asumir, que va a gobernar por decreto y va a vetar todo lo que sea necesario.
La salida desde el punto de vista institucional y técnico sí es judicializarlo y aplicar la ley, pero desde el punto de vista político es sacarlo del gobierno y que nos constituyamos más allá de lo electoral en forma organizada como un movimiento que sea capaz de perdurar en el tiempo y gobernar. Hola, no, breve nada más. Entendiendo que el próximo gobierno de 2027, o anterior, según lo que pase con este gobierno, es necesario discutir una reforma laboral. ¿En qué instancia o en qué condiciones? Yo, como una acotación, ¿no? Me imagino la Federación Universitaria Argentina y la CGT discutiendo los puntos de esa reforma laboral, ¿no? Como se está planteando en esta charla, para llevarla adelante, por lo menos desde la representación de los trabajadores a otra instancia que pueda resolver el Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores, pero si ven posibilidades de que exista esa instancia entre las representaciones de los trabajadores y de los estudiantes, para que sean esos espacios los que resuelvan, que le den legitimidad para que pueda llevarse adelante y materializarse, ¿no? Eso como pregunta o acotación. Sí, yo creo que nadie es necio y nadie dice no hay que hacer ninguna modificación. La palabra reforma laboral, bueno, suena un poco agresiva siempre para los trabajadores. Y sí, todas las leyes creo que tienen que ser discutidas por distintos sectores. Creo que el sector principal que tiene que surgir esa discusión es el mundo del trabajo, ¿no? Que va a ser el que va a estar afectado claramente, y nunca por 4 tecnócratas o uno, Sturzenegger o el que fuere, que dice cómo tiene que llevarse a cabo la reforma. Te repito, yo creo que esas reformas pueden ser, por ejemplo, en la protección de trabajadores de la economía digital, de las plataformas. Es algo que se está discutiendo a nivel mundial. La jornada de trabajo también es un aspecto que se está discutiendo en el mundo, ¿no? Nuestra jornada de trabajo en comparación con el resto del mundo es alta, ¿no? Las 48 horas semanales, 8 horas diarias, es algo que está en debate, como la distribución de los horarios, por ejemplo. No le llamemos banco de horas, pero es algo que está en debate. Creo que también hay algunas falacias o algunas cuestiones que se tratan de introducir culturalmente que son falsas, ¿no? Como por ejemplo que los convenios colectivos, porque vienen del año 75, del año 89, se quedaron en el tiempo, porque hay negociación colectiva que se va adaptando a la negociación. Quizás no en todos los casos, pero es mucho más dinámico modificar la cuestión normativa a través del convenio colectivo que discute la actividad, que es el que conoce realmente lo que pasa, que la ley, que es más rígida. Hay muchas cuestiones que se pueden discutir. Ahora digo, siempre respetando, ¿no?, los actores sociales fundamentales. Pero vuelvo a reiterar, yo creo que la cuestión de la generación de empleo está mucho más relacionada con las políticas económicas y con las cuestiones estratégicas que con la reforma laboral, sin rehuirle a la discusión, pero atendiendo a cuál es la causa y no cuál es el efecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es más de lo cotidiano sobre este tema de lo que es era digital y ahora los trabajos, las nuevas exigencias que están poniendo. Uno que es humildemente recepcionista de un hotel, ahora te piden creación de contenidos, cuando eso sabemos que no es de nuestra responsabilidad, es la de un community manager. Entonces, estas acciones, los sindicatos, ¿cómo las ven como una forma de explotación encubierta? Porque eso uno no lo ve expresado en el recibo de sueldo. Bueno, es un abuso. No te voy a cobrar la consulta. Sí, en la ley actual hay elementos para atacar esa situación, donde están variando las condiciones, se llama variando en lo laboral, y eso no lo podrían hacer. Repito que creo que para estas cuestiones específicas están los convenios colectivos de trabajo, es una necesidad, quizá eso sí, sea un reclamo concreto que se pueda hacer actividad por actividad. Y la aplicación de la tecnología es algo que se está tratando todos los días, ¿no? Ya desde el uso del celular a cualquier
dispositivo están en discusión permanente. Ese es el desafío que tenemos. Perdón que sea reiterativo, eso hay que llevarlo a cabo, pero creo que hay discusiones de fondo que son muchísimo más profundas. Esta es particular y está bien así planteada como la haces, quizás haya que plantearla a nivel del gremio. No sé si te estás refiriendo a una actividad que está en blanco, calculo que sí. Creo que el primer paso es en lo gremial, pero sigo diciendo, el paso de fondo es político. Cuando discutís, por ejemplo, la informalidad o el trabajo en el mundo y comparar los países, no es lo mismo Burkina Faso que Argentina, no es lo mismo Argentina que Bolivia, y tampoco es lo mismo Europa que Venezuela o Japón que el sudeste asiático. O sea, lo buscar, lo googlear y decir, pero ¿por qué hay más informalidad acá? Y porque tienen valor agregado, porque tienen innovación, tienen tecnología. Nosotros, si vamos, como decía Albana, a una primarización, lógicamente que la torta va a ser cada vez más chica y vamos a tener menos posibilidades de tener trabajo protegido. Compañeros, la pregunta es para la compañera de la JUP, la compañera de la FUA y obviamente el compañero Huguito Moyano. En principio, una alegría encontrar tantos compañeros de los sindicatos reunidos en una casa de estudio y por otro lado encontrar tantos jóvenes militantes de la JUP hermanados con el sindicalismo. El sueño que tiene un viejo militante es si este es un camino de unidad para resolver los problemas de la patria, unidos estudiantes y sindicatos, o es una actividad de campaña que también está bien y no pasa nada. Uno sueña con otra cosa, uno sueña con la unidad de los estudiantes, que creo que deben ser la vanguardia, y los sindicatos, que deben ser la retaguardia de una estrategia nacional para resolver los grandes problemas que tiene la patria. Muchas gracias. Tomo la palabra y te respondo. Me parece que la ley de financiamiento universitario es la respuesta concreta a esa pregunta que vos estás haciendo. No solamente la pensamos, la construimos y la militamos los gremios docentes, no docentes y todos los distintos representantes estudiantiles que somos parte de la federación, pero que somos parte de la comunidad universitaria, pero la realidad es que esta ley no hubiera sido posible sin también el acompañamiento de las dos centrales obreras y sobre todo de los compañeros de la CGT, que en cada movilización, en cada instancia donde nosotros tuvimos que ir a defender nuestro proyecto de ley, que sí, es una herramienta que nosotros tuvimos para frenar el ajuste, pero que sobre todo nosotros lo que veníamos a discutir era esto que decía Huguito hoy, la discusión por este financiamiento de la universidad que hoy venimos teniendo y de todo el sistema educativo es simplemente un ataque más a nuestra soberanía nacional, porque estamos entre producir el conocimiento o comprarlo. Y en esta estrategia que nosotros nos dimos es más que importante que tengamos a todos los actores de la sociedad, no solamente en diálogo, sino trabajando juntos. Esa hermandad y esa fraternidad que nosotros tenemos con la CGT, también nosotros la traducimos en compañeros de la CTA, que es otra de las centrales obreras, que también nosotros entendemos que tenemos que estar todos los actores sociales, también la UTEP en la calle defendiendo la educación, pero sobre todo defendiendo a nuestro país y lo que nos parece que es importante y primordial, y que es lo que para nosotros es lo que nos va a generar también una generación de desarrollo nacional, pero sobre todo de identidad nacional de lo que es importante para nosotros, que la universidad pública y nacional tiene un valor, que la salud tiene un valor y que nosotros estamos dispuestos a defenderlas, y que la única forma de defenderlo no es en la individualidad, sino en lo colectivo, en abrazarnos con el otro. Es sumamente difícil, o sea, eso no te lo voy a negar, es difícil porque cada uno tiene su idiosincrasia, tiene su territorio, tiene su militancia y tiene su propia idea, pero esta construcción colectiva que pudimos caminar, que me parece que es lo que le dio la victoria y el éxito en este año, que no había pasado el año pasado, es esto. Es la comunidad organizada, dialogando, pero sobre todo en la acción mancomunada y trabajando no solamente políticamente, sino en la estrategia, en cuándo tenía que ser el momento. Nosotros le llevamos una ley a nuestros diputados, pero sobre todo se la llevamos también a nuestras centrales obreras, porque entendíamos que teníamos que estar acompañados y que ese acompañamiento fue contundente. Cuando nosotros la otra vez entramos a la plaza y nos encontramos con Octavio Urbello también, compañero de la CGT,
nosotros no solamente en la locura que tiene este gobierno, que todavía de vuelta está Patricia Bullrich acá a través de las fuerzas militares, gobernando la fuerza parapolicial. Bueno, nosotros entendimos que las centrales obreras nos hermanaron de una manera tal que nos dio la fuerza para poder salir a la calle y para también la fuerza para que nosotros nos sentamos contenidos y protegidos para dar la pelea en lo que se viene, no solamente de cara a este año, sino que lo mismo que decía Huguito, de cara al 27 nosotros tenemos que estar cada vez mejorando nuestro diálogo, nuestra comunicación, para poder contener esto, que las necesidades y los desafíos que tenemos tienen que tener una representación de todos los sectores con una maduración política, que es lo que para nosotros tiene que ir, se va construyendo en esta hermandad que estamos teniendo y en la fraternidad que hemos supido tener y que también es nuestra identidad peronista, pero sobre todo es nuestra realidad efectiva, porque cada vez que nosotros necesitamos a los compañeros de la CGT siempre estuvieron ahí, y la verdad que no fue un dato menor en esta ley de financiamiento, donde muchos de nosotros teníamos pibes muy chicos en una primera marcha, y la CGT fue quien a nosotros nos abrazó para poder también tomar ese paso político de tomar el cielo por asalto a defender la educación y la salud pública para nuestro pueblo. Yo solamente te quiero aclarar que no es un acto de campaña. No, en cualquier situación que hubiesen invitado a los compañeros, lógicamente que hubiese venido, es una realidad lo que dice Albana. Creo que, salvo cuando salió campeón Argentina, uno de los momentos claves en donde se vio no solamente al movimiento obrero y a las organizaciones estudiantiles y universitarias, esa unidad en la calle fue en la primera marcha federal y en las siguientes también. Es parte de lo que nos enseñó Perón, ¿no? La Comunidad Universal y también el modelo argentino. No solamente los estudiantes, los profesionales, los empresarios también forman parte, y en definitiva todo lo que está atacando este gobierno. Quizás sea la oportunidad, estos ataques que estamos recibiendo, para organizarnos y hacer algo más perdurable en el tiempo que solamente ganar las elecciones. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la charla que dieron. Yo tenía una pregunta respecto a un aspecto que creo que es importante de la economía digital, que es la marginalización. O sea, el avance tan rápido de las tecnologías deja no solo a, no sé, las personas mayores por fuera, sino también a los jóvenes que no tienen las mismas oportunidades que quizás tenemos algunos que estamos acá. Es decir, la necesidad de tecnologías, el avance tan rápido de todo y la necesidad de cada vez más especializaciones está marginalizando a gran parte de la población, y creo que si estamos hablando de construir un proyecto tenemos que discutir un poco cómo volvemos a incluir a las personas que están siendo marginalizadas por la economía que hoy en día está siendo tipo, la más importante, la primera, la economía digital, la economía de las tecnologías y la de la especialización, que simple y llanamente deja a muchas personas fuera de la conversación, y es decir, cómo podemos desde el peronismo darles un asiento a esas personas para finalizar la marginalización. Sí, eso que vos decís es totalmente una realidad. La sobrecarga que hoy está teniendo los trabajos en plataformas casi se equipara a la vulnerabilidad que están teniendo otros trabajos que no son de plataforma. Por eso también es importante esto que hoy traíamos a colación, de la importancia de pensar las reformas educativas que son necesarias, porque no solamente estamos hablando de reformas que podemos hacer nosotros en nuestras distintas universidades, sino tenemos que esta cuarta revolución industrial que emergió también a la digitalización y todo, y el cripto y todo,
también tiene que ir a una reforma educativa donde no solamente se reformen los planes de estudio, sino también se reforme el sistema educativo, donde se incluya también la robótica, donde se incluyan otras materias también que aporten a eso, pero que sobre todo genere el despertar, genere la innovación, la curiosidad, la necesidad también de poder incluir estas nuevas materias y herramientas, pero sobre todo para nosotros traerlo como una herramienta para lo que nosotros queremos ser, para esos profesionales u oficios que queremos ocupar. Y que en ese sentido, bueno, tiene que ir acompañada también de una reforma jurídica, pero sobre todo tenemos que modificar nuestro sistema educativo que tiene un montón de desafíos. Yo te hablo del universitario, pero hay lugares en distintas provincias donde tenemos una única universidad nacional y esa universidad nacional claramente no llega a todos los territorios. Y a su vez también esto emerge en la educación obligatoria cuando en esta desfinanciación no se puede pensar un plan estratégico para la reforma educativa en la cual se pueda pensar la inclusión también de todas estas herramientas y aspectos, pero sobre todo también la innovación y el desarrollo en pos de la construcción de algo mayor que es el trabajo en pos del desarrollo nacional, pero sobre todo también de pensar cómo nosotros y nosotras no solamente alimentamos la curiosidad, sino también generamos estos ámbitos educativos y recreativos para que nuestros jóvenes, para que los pibes y las pibas puedan permanecer en las escuelas, para que puedan seguir generando estos procesos educativos, pero también tenemos que ir a buscar también a toda esa sociedad que quedó por fuera del sistema. Nosotros teníamos anteriormente un gobierno que había garantizado el FINES, que es muy importante. Tenemos un gran porcentaje de nuestra población que no terminó el secundario. ¿Y cómo podemos pensar un sistema de alfabetización digital si no terminamos un proceso de alfabetización que se machee y trabaje en sinergia y en complemento? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que pensar desde el peronismo. Ese es nuestro desafío. Nosotros al 27 tenemos que llegar con una plataforma de gobierno que tenga una reforma educativa, pero integral en el sentido de que no solamente lo pensemos desde lo educativo, sino también del tramo formativo de nuestros docentes que hoy en día solamente se elaboran unas cátedras como si no hubiera después en la casa una profesionalización, una renovación también del concepto, de la preparación de la clase, la importancia también que tiene que de reconocer nosotros que en nuestro sistema educativo la reforma de Perón de la gratuidad universitaria emergió tanto que hoy somos todos trabajadores y trabajadoras que tenemos distintas personas a cargo y que eso también se tiene que traducir en nuestro sistema educativo, que sea un sistema integral de cuidados, pero que a su vez tenga contenido, las posibilidades de todos y todas para ir y llegar y mantenernos en las distintas instituciones. Por eso, para poder dar respuesta a todas estas sobrecargas y sobreexigencias que tiene el mercado, la respuesta siempre es más y mejor educación, pero sobre todo también mejorar las herramientas y las políticas de bienestar que permiten que todos podamos acceder a la educación, que podamos entender y podamos pensar que ese territorio posible que es ir a la universidad, terminar la escuela, pueda ser una realidad. Porque si nosotros lo vemos como lejano, es algo que no nos podemos hacer ni interpelar ni hacernos parte. Y que eso me parece que es lo que también se vio demostrado en la última marcha, donde también no solamente la comunidad educativa salió a la calle, sino salieron todos y todas defendiendo algo tan importante para la sociedad que es la educación. Que cuando nosotros estemos mejor educados vamos a tener mejores trabajos, pero esos mejores trabajos tienen que estar garantizados también por un sistema de protección que solamente lo puede garantizar el Estado en diálogo y en debates y en construcción de esas garantías. Bueno, son las 20:00, más puntuales imposible, así que en primer lugar agradecerle algo, que se vino desde La Plata corriendo, tuvo que cancelar el micro porque no llegaba, se fue a Capital y llegó a las 5, toda transpirada, dijo llegué. Y la verdad que demuestra, si la escucharon un ratito, el nivel de cuadro que tiene la JUP, y por algo es nuestra secretaria general en la fuga, por algo nos representa como nos representa y por algo está acá con nosotros tomándose el tiempo para...
el medio de la campaña para estar con nosotros, para compartir todo lo que venís trabajando, pero también no solo tus experiencias, sino también compartir cómo ves a futuro el mundo laboral, porque acá está lleno de jóvenes que tienen un montón de ambiciones, un montón de sueños, y que desde lo universitario, pero también en la inserción en el mundo laboral, hay cosas que cuestan más, y que vos nos hayas iluminado con todo eso, la verdad que es un placer. Y bueno, y para finalizar también agradecerle a no solo todo el mundo universitario, sino también los sindicatos, la CGT, lo veo al compañero Rocha, lo veo al Mosca, bueno, allá veo a Camioneros, a SUTBA. La verdad que todos los sindicatos que han venido hoy y acompañado, es un placer tenerlos acá. Como dijimos hace un rato, no es un acto de campaña, hemos hecho un seminario de formación a lo largo del año, nos abrieron las puertas de Luz y Fuerza, nos abrieron las puertas de la CGT, venimos trabajando con los sindicatos porque vemos que en una sociedad atomizada, la política también está atomizada y la única forma que tenemos es de dialogar, mirarnos a la cara, compartir tiempo y decirnos lo que pensamos. Y mención especial para el compañero Marcos Labrador, que nos viene abriendo las puertas de los sindicatos. Nos abre siempre las puertas del sindicato, nos presta el lugar, le hicimos un poquito de ruido y quilombo en el escrutinio y nos sigue, después de eso nos siguió abriendo las puertas, así que creo que se quedó conforme. Así que bueno, gracias y nos estamos viendo en la próxima.